Sí, la pandemia nos olvidamos de muchas cosas. De Sí, sí, no, pero de antes. yo no sé en qué zona te moves tú, pero en lo que es en Montevideo, los municipios A, municipio F, municipio B, son de gran incidencia. Sí. Y también sucede algo, la enfermedad sigue siendo muy estigmatizada, entonces la familia a veces no expone su situación frente a la enfermedad, frente al barrio, eso. Entonces el estigma de la enfermedad que sigue sucediendo a veces no hacen público su problemática. Tan fácil en ese hacinamiento sería... Lo que pasa es que la tuberculosis no tiene un contagio fácil. No es contagio fácil. No es como el COVID. No es fácil. No es un virus, es una bacteria y una bacteria especial, una bacteria que necesita es rebuscada. O sea, no va a tener nunca, no tiene ese genio epidemiológico para nada. Requiere de periodos prolongados, una persona enferma en una situación de hacinamiento. De todas formas, muchos de los pacientes que nosotros asistimos están en esa situación que tú decís, con mucha precariedad social. Después de la pandemia eso se ha vuelto crítico, porque es muchísimo más. Y tenemos niños, por ejemplo, con una tuberculosis avanzada que en años no veíamos. Donde, vamos a decir, o sea, en un país que tenga niños con tuberculosis, o sea, para nada está controlada. Obviamente es una enfermedad que no debería expresarse en la niñez. Eso habla justamente de lo que tú decís, que hay casos que están por meses y años contagiando. Tú puedes contagiar años con una tuberculosis. Aunque el contagio sea a bajo ruido, Exacto. a poca gente. Y uno puede convivir con tuberculosis años. Sí, hasta que en algún momento te complicas y consultas. Sí. Síntomas. Son síntomas que se dan en un periodo largo de tiempo. Sí, y No tiene es- cura. Claro. Y ese es Total. otro factor clave de todos los números que ellos van exponiendo y todo el sistema, porque el tratamiento de la tuberculosis con antibióticos en Uruguay se da desde el momento en que aparecen los antibióticos en el mundo. Aparece un primer antibiótico en la década del 40, un segundo antibiótico en la década del 50, un tercer antibiótico en la década del 60 y recién con los tres juntos la curación llega a buenos niveles. Con el primero no curan todos, con el segundo sumado al primero no curan todos, con el tercero no curan todos, pero curan la mayoría. Pero, claro, no, se ha contagiado. Bueno, Ana Amalia Valle, el cuento que les hice, la hija de Valle, quién sabe dónde se contagió, pobrecita, en el viaje a Europa probablemente, porque expresó su enfermedad físicamente, están en tratamiento de tuberculosis. Los pacientes o sea, la incidencia de tuberculosis ha aumentado en los últimos años. Casos nuevos, alrededor de 1.100 casos nuevos para el año 2019. Vamos a poner un número prepandémico porque después la pandemia alteró todo. Esos casos nuevos, si vamos a los que tenemos hoy en tratamiento global, en un año alrededor de 1.600, 1.800 pacientes están en tratamiento. O sea, te quiero decir, no es una enfermedad que esté ni cerca de la eliminación, como estuvo en algún momento en el país, alrededor de la década del 70, 80, o sea, sino que realmente hemos tenido un ascenso progresivo. O sea, y por eso te digo, la incidencia es alrededor de 26, 28 por 100.000 y está vinculado, o sea, capaz que nos tenemos que quedar con una cifra de casos nuevos, porque no es lo mismo que los casos totales, alrededor de 1.100 anuales, o sea, que para nada es una enfermedad que está controlada. El problema es, por un lado, claro, de la BCG. La BCG es una vacuna que fue fundamental y es muy importante porque lo que disminuye es la tuberculosis en los primeros años de vida, en el primer año y segundo año de vida. Después no tiene más efecto. O sea, que tengamos la BCG no implica que no tengas tuberculosis en el correr de la vida, porque te cubre lo que es la tuberculosis grave del primer y segundo año, que antes era mucha causa de mortalidad infantil. Estamos hablando de décadas para atrás. Bueno, eso sí, la BCG es importantísima. Por eso todo niño, antes de irse, después de nacer, tiene que tener la BCG, eso lo sabemos. Pero después no tiene efecto para adelante. Y en realidad lo que tú decís, digo, yo de mi lado, como decís, me preocupa, porque en realidad nosotros, de esos 1.100 pacientes nuevos que tenemos, que vuelvo a decirte, en todo el año acumulado, alrededor de 1.800, muchos son de los asentamientos. Lo que pasa es que el diagnóstico es tardío, es absolutamente tardío. Porque si no tiene un contagio fácil, es lo que yo te decía. No es como el COVID, ni es como el virus de la gripe, no. Una bacteria especial. Claro, o sea, se necesita. Rebuscada. O sea, no va a tener nunca, no tiene ese genio epidemiológico, para nada.
requiere de periodos prolongados con una persona enferma en una situación de hacinamiento. De todas formas, muchos de los pacientes que nosotros asistimos están en esa situación que tú decís, con mucha precariedad social, y después de la pandemia eso se ha vuelto crítico, porque es muchísimo más. Y tenemos niños, por ejemplo, con una tuberculosis avanzada que en años no veíamos. Donde vamos a decir, o sea, que un país que tenga niños con tuberculosis y o sea, como que para nada está controlada. Obviamente es una enfermedad que no debería expresarse en la niñez. Eso habla justamente de lo que tú decís, que hay casos que están por meses y años contagiando. Tú puedes contagiar años con una tuberculosis. Entre los 20 y los 45 años. Lo mismo que pasaba en la década del 40 y del 50. Ustedes van a ver adentro ahora una exposición que parece mentira, ¿no? Pero que te lleva al pasado, a cuando esto se creó, y tiene mucho de lo que tenemos en el presente del día de hoy de la enfermedad. Tienen un material informativo muy breve para que se puedan llevar, tienen ver cómo hacíamos el proceso de la vacuna BCG, cómo se creaba acá, se hacía en este país la vacuna BCG durante muchísimos años, y tienen lo que eran los registros nuestros de la época. Está absolutamente todo registrado. Empezamos con el lápiz, hoy tenemos un sistema informático, obviamente, pero desde el paciente número 1 de este país. Álvaro, yo te voy a pedir ahora, si te parece, que vos ahora guíes la visita acá adentro. Yo solo les voy a comentar que